Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a este tercer panel del seminario sobre responsabilidad civil por daño moral, actualidad y desafíos en el derecho chileno contemporáneo. Esta es la segunda jornada de este seminario inaugural de la cátedra en homenaje al profesor Leslie Tomaselo Hart. Ayer tuvimos las mesas de derecho civil y hoy vamos a tener la mesa de derecho marítimo, que fueron las dos áreas del derecho privado en que el profesor Leslito Marcelo Hart dedicó su estudio, su ejercicio profesional y su investigación. Hoy día nos acompañan tres invitados muy distinguidos y que estamos muy felices de poder contar con ellos. En primer término, don José María Alcántara, quien se encuentra actualmente en Madrid y que está conectado a esta actividad a través de Zoom. Profesor Alcántara, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bienvenido al profesor Saavedra o Period, no lo conozco personalmente, y a la doctora que les acompaña. Agradecido a la Universidad de Valparaíso por permitirme recordar a Leslie, a quien conocí en dos ocasiones de visita en Viñas. Muchas gracias, profesor. Efectivamente, el que le habla es Luis Felipe Perió, el profesor Ricardo Saavedra está aquí acompañándonos en el público, y a mi derecha está la abogada y profesora Begoña Carrillo González, y a mi izquierda el profesor Claudio Barrualé Acevedo. La actividad está estructurada en tres ponencias, cada una tiene un tiempo asignado de 20 minutos. Las vamos a hacer de manera secuencial y al término de la tercera ponencia vamos a abrir un espacio para poder comentar, tanto los ponentes comentar las respectivas ponencias de sus interlocutores y también recibir preguntas del público a quien ustedes deseen dentro del panel, de tal manera que podamos tener una breve y espero grata conversación sobre este interesante tema que cruza las tres ponencias y que se refiere a el daño moral, la responsabilidad civil por daño moral en el derecho marítimo y particularmente en materia de contaminación marina, que es un tema especialmente interesante y respecto del cual don Leslito Marcelo Hart también hizo importantes contribuciones. Dichas estas palabras iniciales, vamos a escuchar en primer término la ponencia de don José María Alcántara. Don José María Alcántara, seguramente conocido por quienes están asistiendo hoy aquí, es un destacadísimo abogado maritimista español y también con actividades en diversas partes del mundo. Tiene un extenso currículum, solo quiero referir algunas cosas, por de pronto su formación fundamental, el licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid. Y entre sus estudios particulares de Derecho Marítimo destaca el diploma en el curso sobre Derecho Marítimo Internacional en la misma universidad y en la University College of London de Inglaterra. El profesor Alcántara, a su vez, es abogado maritimista con largos años de experiencia y dedicado actualmente en especial al arbitraje marítimo. Es miembro y socio fundador de Arbitramar, árbitro de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid, árbitro de la Cámara de Comercio Internacional de París, de la Corte Española de Madrid, y a su vez ha destacado como docente, como profesor de Derecho Marítimo en el Instituto Marítimo Español, en el curso de magíster en la Universidad Carlos III de Madrid, en la Universidad Politécnica de Barcelona y en especial su Facultad Náutica, entre otros cursos y seminarios en que ha destacado. Es además autor de interesantes e importantes publicaciones en la materia. Dejamos entonces a don José María Alcántara con su ponencia. Profesor Alcántara, por favor, cuando usted desee. Muchas gracias y buenas tardes para Chile, o no lo sé, es buenas. Todavía, sí. Ahora, aquí ya es la noche. Estamos pasando por un veranillo de San Miguel y tenemos una temperatura de casi 30 grados. De modo que en este contexto me complace muy especialmente
hablar en recuerdo de Leslie Tomasello en la Cátedra de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Mi familiaridad con Chile y con Valparaíso, Viña y Santiago es muy grande y espero volver en fecha próxima. Tengo muchos amigos y espero hacer más. Bien. Bien, como no quiero cometer ningún daño moral por el momento, oh, voy a situar a mi intervención o mi aportación al daño moral en materia de contaminación marina. Dejo entendido previamente que voy a hablar en clave de derecho marítimo, no de derecho ambiental. La propia dicotomía o diferencia entre una y otra ya me preocupa enormemente. Me preocupa que no hayamos sido capaces en el derecho marítimo de realizar o llevar a cabo una convención internacional, una ley o algún cuerpo legislativo de derecho marítimo del medio marino. Por lo que tenemos una regulación de carácter exclusivo que está referida a los productos o las sustancias perjudiciales. Sustancias perjudiciales es el término del MARPOL. Por tanto, voy a tratar el tema de conformidad con ese único marco jurídico que es existente y en vigor, con alcance internacional, sin perjuicio de lo previsto por las legislaciones ambientales de cada país, para daño y perjuicio, entre ellos el de daño moral. El paquete legislativo al que voy a hacer continua referencia se compone de las convenciones CLC 6992, en términos marítimos hablamos así, pero es la Convención de Responsabilidad Civil por vertido de buques, de hidrocarburos desde buques. La Convención del Fondo del 92, reformada 71-92, la de sustancias nocivas y peligrosas del 96, la de aceites combustibles o bunkers 2001 y la del Fondo Extraordinario de 2003 llamado FIC. Supletoriamente, y para otro tipo de reclamaciones también marítimas, tenemos una convención marco que es la Limitation Liability for Maritime Claims, la limitación de responsabilidad de armadores de 76-96 en general. Pero esto se refiere a la limitación de responsabilidad, cuyo concepto implica de antemano una advertencia. ¿Cuánto es lo recuperable? Así que creo que la única forma decente de afrontar el tema, decente en cuanto que merezca una comprensión general, es en dos partes. Una, configuración jurídica marítima del daño moral, y B, si es configurable, la satisfacción de la deuda por daño moral ante el derecho de limitación de responsabilidad del naviero propietario o de otros. Con estas dos indicaciones iniciales, naturalmente voy a deambular por territorios comunes con el derecho de daños y el derecho ambiental, que es la idea, porque el concepto me parece muy amplio, del daño moral. Su naturaleza proviene del derecho civil de daño y debe su creación, moderna configuración a la jurisprudencia, con un origen de carácter filosófico en la regla de oro del derecho romano Nemine Ledere. Los principios generales prevalentes en el derecho de daño tuvieron una lógica extensión del derecho internacional público
y de los tratados internacionales va a surgir la preocupación pública por amparar los daños causados por la actividad humana peligrosa. ¿Qué daños deben ser indemnizables? ¿Qué daños deben ser indemnizables? Una vez más, sin orientarme por el amplísimo marco del derecho medioambiental o ambiental. ¿Y ello por qué? Porque el mismo está excluido y el mismo excluye, no digo excluyente, porque hay otros aspectos que pueden ser de aplicación, la regulación internacional de los vertidos causantes de contaminación del mar en el curso de la navegación marítima. Esa es materia especial y por lo tanto esa materia especial tiene remisión obligada por las leyes nacionales. Este es el caso de la Ley Española 26/2007, 23 de octubre, sobre la responsabilidad medioambiental, artículo 3.5a, en relación con los anexos 4. Y también en el marco de derecho europeo, por cuanto a lo que los convenios internacionales marítimos que estén en vigor tienen fuerza especial. La jurisprudencia del Tribunal Europeo es enorme, gigantesca. Es decir, que el foco de estudio va a ser el derecho internacional marítimo, y eso es decir mucho, pero es el derecho internacional que ha configurado una rama especializada, que aún no constituye una ley marítima uniforme, aún no, pero está encaminada a la protección del medio marino. Uno de los tres pilares de la OMI, de la Organización Marítima Internacional, es the protection of the marine environment. Es el tercero. Bien. El contacto viene por el convenio Marpol 73-78. Es un instrumento de derecho público de rango e importancia fundamental en esa aproximación jurídica. No contiene definición alguna de daños, porque tiene carácter preventivo, pero sí habla en su artículo 2.2 de sustancia perjudicial, de una forma bastante amplia. Cualquier sustancia cuya introducción en el mar pueda ocasionar riesgos para la salud humana, subrayo, dañar la flora, la fauna, los recursos vivos del medio marino, menoscabar sus alicientes recreativos, subrayo, o entorpecer los usos legítimos de las aguas del mar, subrayo. Por lo tanto, todas esas sustancias estarán sometidas al control preventivo del Marpol. Las convenciones que siguieron, CRC 92, FIC 2003 y las otras que me he referido, y encontrarán ustedes con todo detalle en el documento de mi ponencia, como diríamos en el paper. Perdona, Claudio, yo no te saludo, pero es que no te he reconocido a la distancia. No hay Así que me disculpo. De estas definiciones, de estos acercamientos, se puede estimar que los daños de contaminación marina tienen una amplitud manifiesta respecto a riesgos y hechos perjudiciales para las personas y para el medio ambiente, pero que el marco indemnizatorio, es decir, la reparación, queda limitado al coste de las medidas de restauración que sean razonables, en sentido inglés, de reasonable, estableciéndose un requisito de cálculo o cómputo cuya materialización queda a criterio del tribunal, la jurisdicción competente. En este umbral podemos encontrar daños emergentes, lucro cesante, pérdida económica pura, bioeconomic loss, cosas de limpieza, restauración. No me voy a detener en ellos porque son de todos ustedes conocidos. Y también daños y pérdidas consecuenciales. El concepto de consequential damage, equivalente en nuestra lengua a daños remotos, puede entenderse, además de todo esto, pero de producción posterior
o dilatada en el tiempo. No pueden acreditarse en el momento de la reclamación, pero han de ser sometidos a cálculos técnicos y estadísticos. Bien, estos daños consecuenciales no están incluidos ni contemplados en el marco convencional de hidrocarburos y sustancias nocivas y peligrosas. Para ello, ha sido necesario que el Comité Marítimo Internacional elabore unas reglas interpretativas orientadoras para, naturalmente, los tribunales judiciales o arbitrales. Otro tipo de daño es los punitive damages, muy interesante, los daños penitenciales o ejemplarizantes de los Estados Unidos. Estos punitive damages tienen una frontera, la de los Estados Unidos. No se aceptan fuera de esa frontera, de ese marco. Y sin embargo, creo que el rechazo de orden público hasta no se concede el exequatur a sentencias norteamericanas, perdón, los norteamericanos, de los Estados Unidos, que vengan sobre punitive damages, simplemente porque va contra el orden público nacional. Este tipo de condena no depende de la prueba, sino que estime el tribunal la conducta y adjudique una cantidad. Hay multitud de sentencias y habrá, pero la más representativa es la del tabaco, En el caso del Exxon Valdez, se impuso punitive damages por 5.2 billones de dólares. Por último, daños morales. Daños morales tampoco está contemplado por el paquete normativo de vertido de hidrocarburos, pero corresponde a una consideración de un perjuicio no material o extrapatrimonial, como es sabido, que está sometido a prueba, desde luego, y al criterio valorativo del tribunal competente, es decir, la valoración de la prueba. Podrá atender al quebranto y menoscabo ocasionado a la víctima, persona física o jurídica, en razón a la lesión psicológica que haya sufrido por el impacto de los hechos. No están incluidos en el paquete CLC 92, SNP 96, Banques 2001, pero no lo impide el MARPOL 73-78. Entonces, debo abordar un poco la construcción del edificio por la azotea, como decimos aquí. Me sitúo, sin mencionarlo, en una evolución internacional que se concreta en la CONVEMAR, Conferencia de las Naciones Unidas de Derechos del Mar, ANCLOS, la tercera fase, 1982. Sin entrar en conflicto con el derecho imperativo, el marco internacional ha ido configurando unos principios orientativos, no del cómputo, pero sí de la costumbre internacional. En esa materia que algunos le llaman lex mercatoria, pero yo no estoy de acuerdo con la precisión del término. En esa materia hay una serie de principios, que es el principio de la precaución preventiva, the precautionary principle, el principio del interés común general, universal, el principio de la debida diligencia, preventivamente, a pesar de la responsabilidad objetiva que hablaremos, el principio de que el que contamina paga, un principio que es un wishful thinking, no es verdad. El que contamina no paga siempre, y cuando paga, paga poco y menos de lo que debe pagar. El principio de los derechos y equidad intergeneracional. Y por último, el que me interesa los efectos de este momento o de esta ocasión, el principio de restitución integrum. Y para mí este es crucial. Este es el eslabón de todo. Todos estos principios fundamentales tienen su objetivo las legislaciones de medio ambiente y están en esas legislaciones contemplados, considerados y redactados, más o menos directamente.
Los principios de prevención de contamina paga están en las leyes españolas que me he referido y sobre todo la 21/2013 de evaluación ambiental. El concepto de restitución integrum proviene del derecho romano. En tal planteamiento, la víctima había de ser compensada íntegramente, es decir, el reclamante tendría derecho a recibir la suma principal adeudada, los intereses a un tipo determinado de la fecha del incumplimiento, una indemnización por sus pérdidas económicas y las costas incurridas en la obtención de la justicia. Los principios preventivos y reparadores permanecieron en la costumbre internacional, pero más allá de la jurisprudencia, citaré en 1927 el Short Saw Factory Case y luego el Saw Colocatroni en 1980 en Estados Unidos, pero más allá de los convenios internacionales, encontramos que la expresión pollution damage, daño de contaminación marina no terrestre, no está configurado. E incluso su aproximación es insuficiente y general. En definitiva, los convenios marítimos y otros también, cuando no tienen consenso en torno a algunos articulados, remiten a los tribunales de justicia los efectos de determinar la cuantía y daños recuperables. El régimen uniformador es unificador de legislaciones, uniformador en lo que se puede. El régimen uniformador de este paquete de convenios tuvo su prueba y su test en los casos famosos como fueron Torrey Canyon, Amoco Cádiz, Danio, Exxon Valdez, Erika y Prestige. Este último de lamentable recuerdo. Entre otros, conocidas variantes, los tribunales intervinientes en diversas jurisdicciones analizaron los diversos daños para su condena, pero en ninguno de ellos concedieron daños morales. Por lo tanto, ¿cómo podemos aplicar el daño moral a contaminación marina por vertido desde buques? No me refiero a por vertidos desde tierra o por vertidos de otra fuente diferente a los buques. Trataremos de hacer una configuración que creo que es posible. El daño moral se contrapone al daño patrimonial. Por lo tanto, es independiente del daño patrimonial. No reviste carácter material, sino que afecta a bienes o derechos intangibles, causando afección o perturbación en el ánimo o en la dignidad de la persona. El Tribunal Supremo Español ha visitado esta materia multitud de veces. Debo destacar, con permiso de mi colega española, la sentencia del Tribunal Supremo es la primera 25/6 del 84. Resulta crucial, a mi juicio, destacar que ha de tener lugar una acción o omisión destinada a perjudicar bienes jurídicos extrapatrimoniales, a fin de poder encajar la justificación de una condena de daño moral. Bueno, estamos hablando de una conducta dolosa, pero esta proyección no se da tan limpia, por supuesto, porque los hidrocarburos son sucios, no se da en la contaminación marina. Siendo clara la diferencia entre daño material y daño moral, no cabe duda alguna de que ambos pueden derivarse en relación de causa-efecto siempre de un mismo hecho. Por eso la cuestión a abordar no es la configuración del presupuesto y la figura del daño moral, sino su extensión al derecho marítimo y su aplicación específica. En el documento desarrollo a fondo el problema de los daños consecuenciales, las líneas divisorias entre las pérdidas económicas admisibles y no. También desarrollo, no me voy a detener en este momento debido al poco tiempo existente, el cálculo y el cómputo según sugiere el CMI en sus guidelines. Con ello llegaríamos a la pérdida económica. Pero aún así,
los criterios serían generales y quedarían a juicio del tribunal competente, salvo algo importante, que el marco regulatorio del paquete de convenios CLC 92 concretamente es derecho imperativo en cuanto se refiere a el concepto de responsabilidad, las causas normativas y las causas de limitación de responsabilidad. Pues bien, todos los parámetros de derecho marítimo tienen, como es sabido, una raíz, una red, una tela de araña anglosajona. Todos están sujetos a la razonabilidad. Para nosotros, los civilistas, ¿qué es lo razonable? Bien, podríamos dedicar 18 semanas al tema, pero en derecho marítimo, reasonableness es un concepto inglés. Toda esa práctica, lo que se ha decidido en los casos citados, no alteran ni modifican el condicionado legal del régimen indemnizatorio. En ese régimen convencional, el concepto de daño por contaminación de hidrocarburos es restringido y no ha sido aún reemplazado por ninguna norma obligatoria internacional que perfile una dimensión mayor. En el caso de Punitive Damages en Estados Unidos, aplicado en Exxon Valdez, me parece que el concepto de daños ejemplarizantes, por muy particular que sea de ese país grande y gran país, no obstante, no lo hemos estudiado. Y no lo hemos estudiado, ¿por qué? Porque para nosotros los daños y perjuicios han de ser probados. Por tanto, no podremos entrar al derecho penal tampoco a ella, porque no existe nula pena sin el eje. Los punitive damages han sido rechazados en casi todo el mundo y en algunos países se les ha negado el exequatur de sentencias. Por tanto, los daños morales en el derecho marítimo para la contaminación marina, voy acotando el tema a hidrocarburos, efectivamente, a sustancias nocivas peligrosas, aceites combustibles, pero ¿dónde estamos? Estamos en que Chile y España, ambos, son partes del convenio CLC 92 y por tanto su régimen de responsabilidad e indemnizatorio tiene carácter exclusivo y obligatorio en ambos países, con rango de supraley. Tendremos que advertir que los daños morales, sin duda, insisto en lo de sin duda, podrán reclamarse, pero no de forma autónoma ni por vía de daños al medio marino. Entiendo que la configuración posible es la siguiente. De acuerdo con el CLC 92, el encaje de daños morales ha de afrontarse por la vía de daños personales causados a las víctimas de la contaminación fuera del buque. Excluiremos la que conduce a los daños materiales porque los daños morales son extrapatrimoniales. Por la misma razón, no nos detendremos en las indemnizaciones por lucro cesante, pérdida de beneficios, que pueden ocasionarse por los daños materiales. Y excluiremos finalmente los daños ecológicos. ¿Por qué? Porque los daños ecológicos se solucionan simplemente con la limpieza y los costes de limpieza. Así que los daños personales soportados por las víctimas del daño de contaminación de vertido desde buques de un producto contaminante serán, a mi juicio, daños físicos. A saber, en primer lugar, muertes, heridas, lesiones, enfermedades, dolencias y trastornos de salud de todo tipo. Encaja con el MARPOL 73-78. Sin embargo, ¿se trata de daño surgido de culpa o negligencia extracontractual?
Muy posible. De modo que su modulación corresponderá al tribunal competente de acuerdo con el derecho interno. El Código Civil Español en el 1101 dice lo que dice, no voy a repetirles a ustedes, pero en el 1107 determina que el deudor de buena fe, es decir, el supuesto más frecuente y general de un propietario de buque tanque, al fin y al cabo, el propietario de un buque tanque tiene su buque en estado de navegabilidad, cumple con todo el reglamento de seguridad de la navegación cuando lo cumple y causa contaminación por un accidente. Así que responderá por los daños y perjuicios que se han podido prever, ver con anticipación, al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia de su falta de su cumplimiento. Bien, para ello tenemos que calificar al naviero propietario como deudor de mala fe, no de buena fe, porque si no, los daños morales no serían previsibles. Estoy dispuesto a aceptar cualquier discusión sobre el hecho de que navegar con un buque en carga peligrosa ya en sí mismo, supone una previsión del daño. Yo estoy dispuesto a hacerlo, pero me parece una tesis muy atractiva. Nada más. En ambos casos, estamos ante la admisión judicial de daños morales. En el segundo párrafo del 1107, si no estamos ante un deudor de buena fe, estaríamos en un acto doloso y se contempla la responsabilidad objetiva agravada por el dolo o el dolo eventual. En inglés es más complicado, lo del dolo eventual. Regulada en el CLC 92, perfectamente. En el supuesto de dolo, siempre que se cumpla relación causa-efecto, siempre que se cumpla relación causa-efecto, no me cabe duda de que los daños morales entrarían admisibles y debiendo serlo dentro del concepto de daños personales, siempre que sean probados por la víctima titular de la reclamación. Bien, pero vamos a la segunda parte. Si es encajable, que lo es, si es configurable, que lo es, a mi juicio, todo en parte, ¿cuánto? Bien, en primer lugar nos encontramos con el C92 que tiene 4 causas exonerativas. Una de ellas es culpa de la víctima, otra de autoridades, otra es la fuerza mayor. Si alguna de ellas prospera, se acabó. Porque el que contamina paga, pero quien no contamina no incurre en la obligación de pago. Pero en el caso de que superamos y no interviene ninguna causa exonerativa o exculpatoria, como nos encontramos con el fondo de limitación. La limitación de responsabilidad es una institución todavía en el siglo XXI, pilar en el derecho marítimo. El deudor puede limitar su responsabilidad al tonelaje del buque. De esta manera, si se causan 1.500 millones de daños, el Prestige había que pagar 128 millones. Esa es la ley. ¿Ves el sistema? No hay crítica posible, está en vigor. Y España asumió claramente la obligación de permitir el derecho de limitación al asegurador de responsabilidad civil, aunque el asegurado no fuese de buena fe. Este sistema exige que el naviero propietario haga un depósito mediante un fondo de limitación, pero no hace falta ni siquiera constituirlo materialmente, sino invocarlo. Pues bien, tanto en el Amoco Cádiz como en el TANI 1980, la admisión de la limitación de responsabilidad nos impide, nos aleja del principio de restitución íntegrum. Bien por vía penal o civil, se dictan fallos sin aplicarlo o modificándolo. En el supuesto de daños morales en el que estamos, sería lógico estimar que si la conducta del naviero propietario es considerada inserta en el supuesto doloso, único habilitante en virtud del 1107, párrafo 2 del Código Civil Español, o equivalente en Chile, en ese caso, el acreedor de daños morales no tendrá problemas.
podrá presentar las reclamaciones contra el fondo de limitación. ¿Por qué? Porque se le denegará al naviero propietario limitar la responsabilidad. No existirá fondo de limitación. Pero hoy por hoy, este tema está auténticamente blindado. Es unbreakable. Solamente si usted prueba que hay dolo eventual de naviero propietario, en el hecho concreto podrá seguir adelante. Pero ¿qué ocurre si el naviero propietario no cumple con los convenios internacionales? No tiene al día las últimas normas dictadas por la OMI, no tiene al día las últimas normas dictadas por el Estado rector, la ley del Estado rector del puerto, no está al día, tiene un récord de pérdida y de innegabilidad. No importa. Esa conducta no equivale a dolo o dolo eventual, hoy por hoy. Sobre esa crítica, se Don José podría... María, don José Sí, María, ya estamos voy ahí. empezando el tiempo, le pedimos que Sí, ya comience concluyo. a concluir, por favor. Gracias. En el documento encontrarán ustedes una tipología de daños morales y hay un auxilio de principio de derecho marítimo. Pain and suffering. Pain of extinction of life, pérdida de expectativa de vida. Pain of amenities, la incapacidad futura para el ocio. Bereavement damages, a la aflicción que conlleva la muerte o enfermedad, lesión del pariente. Bien. A modo de conclusión, aunque reconozco que en gran parte debo de hablar del eje ferenda, creo que aunque los tribunales o los árbitros en su caso apliquen el restitution integrum, no se puede saltar por encima del régimen de hidrocarburos, entonces energía peligrosa o aceite de combustible. De ahí salen tres conclusiones. Una, que aventuro, de alguna manera expongo y someto cualquier opinión más autorizada. Un largo ejemplo de daños morales serían admisibles a través del concepto de daños personales. Dos, sin embargo, tales daños serían admitidos en todos los casos de dolo o dolo eventual, ya que el naviero propietario es presuntamente responsable, pero puede limitar su responsabilidad. El problema de la cuantía efectiva dependerá de ese derecho de limitación, cuya operatividad legal conduciría al acreedor de daños morales a cobrar una insignificante suma prorrateada del importe de fondo de limitación. Es decir, a lo mejor le tocan recobrar $4 de todo el fondo de limitación. Y estas son mis conclusiones, queriendo llamar la atención de Chile sobre una iniciativa a partir del prestige que se está produciendo. La OMI, a petición de intereses de navieros, está estudiando una unificación de las reglas procesales para denegar la limitación de responsabilidad. Es decir, se pretende dar una vuelta de tuerca para que el reclamante tenga dificultades en cualquier país, ante cualquier tribunal que afirme, incluidos los tribunales españoles o los chilenos, la limitación de responsabilidad. Es decir, vamos hacia una configuración de los privilegios, no vamos hacia un auxilio a la persona víctima. Nada más, y muchas gracias y perdón por haberme extendido el tiempo. Muchas gracias, don José María Alcántara, por su interesante ponencia. Damos ahora la palabra a Begoña Carrillo González. Begoña Carrillo es abogada de la Universidad de Valparaíso, es máster en Derecho Comercial y Corporativo por la Universidad de Southampton, Inglaterra. Fue profesora de Derecho Comercial en esta misma universidad y es abogada del estudio Thomas Elliot Bates. Begoña, adelante, por favor, cuando lo desees. Gracias. Buenas tardes. ¿Se escucha? No. Acércate. Ahí sí. ¿Ahora? Gracias. En primer lugar, agradezco la invitación de la Escuela de Derecho, cursada a través del profesor Luis Felipe Periot Canterini, a participar en este homenaje a don Leslie Tomaselo Hart,
luego de una idea brillante, a mi juicio, del decano de la universidad, don Ricardo Saavedra, para precisamente homenajear a don Leslie en lo que fuera su brillante calidad como académico. Creo que si don Leslie le hubieran hecho elegir una forma de homenajearlo, precisamente habría elegido esta manera, puesto que es una forma que lo reflejaba a él como docente. Tuve el privilegio de ser alumna de don Leslie en la Cátedra de Derecho Marítimo, la que impartía conjuntamente con el profesor Leslie Tomaselo Baitz, y luego también a esta calidad se unió la de mentor en el ejercicio profesional, puesto que desde incluso antes de titularme me comencé a desempeñar en el estudio Tomaselo y Baitz, pudiendo ser testigo presencial de cómo don Leslie trabajaba en forma literal, incansablemente, en la defensa de los intereses que se le encomendaban, especialmente cuando había un caso de contaminación en la oficina, diciéndonos incluso que pasábamos a ser los bomberos del derecho. Con el curso de los años, además de haber sido mi profesor y mentor, se sumó una calidad aún más importante a mi juicio, y tuve el honor de llamarlo amigo. Y eso es lo que ha hecho que preparar esta ponencia haya sido emocionalmente complicado. Este seminario ha sido organizado para homenajear a don Leslie en su brillante calidad como docente, pero no puedo dejar de mencionar que, en mi opinión personal, sus cualidades humanas lo distinguían aún más. Y para vincularlo con su calidad docente y como litigante, podemos decir que don Leslie jamás sostuvo en un escrito o en un alegato algo distinto a lo que escribía en sus libros o sostenía en sus clases. Además, era distinguido en el foro por la forma en que se relacionaba con la contraparte, siendo siempre destacado por el valor de la palabra empeñada. Para cumplir con la tarea que se nos ha encomendado, hemos recurrido a las numerosas obras de don Leslie, así como los escritos a los que, por ser parte de la oficina en la que él también se desempeñaba, he podido tener acceso, y a la memoria de las múltiples conversaciones que tuvimos sobre la materia. Él las denominaba conversaciones, pero en realidad eran una clase privada al interior de la oficina. Para dilucidar la pregunta de la que se trata este seminario, es decir, si es indemnizable o es resarcible el daño moral en el régimen de contaminación marina, lo primero que debemos determinar es cuál es el régimen aplicable en un evento de contaminación marina, y para ello haremos una pequeña revisión histórica para determinar cuáles son las normas aplicables en nuestro país en esta materia. En una primera etapa, a nivel internacional y también nacional, no había un régimen especial que regulara la materia, por lo tanto, esta estaba entregada a las normas generales de responsabilidad civil extracontractual. A continuación, fueron surgiendo diversos regímenes especiales relativos a la responsabilidad civil por contaminación, o como también se le ha denominado, por daño ambiental. En efecto, a contar de la década del 60 y a consecuencia de diversos accidentes experimentados por buques tanque, la comunidad internacional y los diversos estados procedieron a concebir y luego establecer sistemas internacionales para regular de manera específica y especial la responsabilidad civil por derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas. Así, en materia de contaminación marina, se adoptaron numerosos tratados internacionales, lo que dio lugar también a la dictación de abundante legislación interna casi en todos los estados. El ámbito de acción de esta normativa estaba dirigido a prevenir y minimizar la contaminación, y por otro lado también a regular la responsabilidad civil por contaminación de las aguas, especialmente marinas. En lo que se refiere a los tratados, especial relevancia ha tenido desde su adopción el denominado Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños Causados por la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos de 1969, que es conocido por sus siglas en inglés de Civil Liability Convention como CLC. Entonces vamos a hablar de ahora en adelante de CLC 69, bastante más sencillo que el extenso nombre que tiene el convenio. Este convenio fue promulgado
por Decreto Ley 1808 de 26 de mayo de 1977 y publicado en nuestro diario oficial el 8 de octubre de 1977. Por lo tanto, es aplicable en Chile desde esa fecha. Posteriormente, en 1978, fue publicado el Decreto Ley 2222, en mayo de 1978, que sustituyó el antiguo texto de la Ley de Navegación. La Ley de Navegación en esta materia tenía por objetivo, digamos, implementar las normas del CLC 69 en nuestra legislación interna. No apartarse de ellas, sino todo lo contrario, implementarlas. Y así se recoge en el mensaje de la ley. Se dice que la incorporación del título 9, que se denomina de la contaminación, tenía como una de sus justificaciones precisamente la promulgación de convenciones internacionales relacionadas con la contaminación marina ratificadas por Chile, y expresa textualmente la necesidad de trasladar a nuestra legislación interna los principios de esos convenios y determinar las autoridades y los tribunales competentes para las funciones y reclamaciones que todo nuevo sistema habría de producir. A continuación, cronológicamente hablando, para complementar la Ley de Navegación, se dictó el Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, que fue publicado el 18 de noviembre de 1992, año que coincidentemente a nivel internacional se publicó el protocolo de 1992, protocolo que complementaba el CLC 69 y que se conoce internacionalmente como el CLC 92. Nuestro país también promulgó y publicó este protocolo de 1992. Fue publicado concretamente en el Diario Oficial el 16 de julio de 2003. Así entonces, en materia de contaminación de las aguas sometidas a la jurisdicción nacional, y particularmente de las aguas del mar, a contar de 1977 en nuestro país tuvimos un régimen específico que lo regulaba. Para efectos de solamente dejar constancia de aquello, las normas de la Ley 19.300 no se aplican a la responsabilidad por contaminación de las aguas y especialmente de los mares sometidos a la jurisdicción nacional. Esto no solo por aplicación del principio de especialidad consagrado en los artículos 4 y 13 del Código Civil, sino también porque está regulado en convenios internacionales que han sido promulgados, ratificados y publicados por Chile, y también especialmente porque la propia ley 19.300 en su artículo 51 expresa que todo el que culposa o dolosamente cause daño ambiental responderá del mismo en conformidad a la presente ley. No obstante, y aquí viene lo importante, las normas sobre responsabilidad por daño al medio ambiente contenidas en leyes especiales prevalecerán sobre las de la presente ley. En consecuencia, la ley 19.300 no contiene una derogación expresa, tácita, ni orgánica del régimen CLC 69 ni del CLC 92. De conformidad con lo anterior y a esta evolución histórica, entonces debemos dejar asentado cuáles son las normas que se aplican en materia de responsabilidad civil derivada por contaminación marina. En primer lugar, si hablamos de hidrocarburos transportados a granel como carga, en ese caso, en nuestro país, la legislación aplicable es el CLC 92. Si hablamos de hidrocarburos no transportados a granel como carga o contaminación producida por otros contaminantes distintos al hidrocarburo, en ese caso, por expresa disposición de la Ley de Navegación, se aplica el CLC 69 con las normas complementarias que indica la propia Ley de Navegación, puesto que al implementar el CLC 69, dictó algunas normas complementarias dentro de su cuerpo. Y finalmente, si estamos hablando de contaminación marina proveniente de instalaciones terrestres, la disposición aplicable es la del artículo 147 de la Ley de Navegación, que dispone que en el caso de instalaciones terrestres que produzcan daños al medio ambiente marino por vertimiento y derrame de sustancias contaminantes, el dueño de ellas será siempre civilmente responsable y deberá indemnizar todo perjuicio que se haya causado. Es aplicable para los fines de este artículo lo dispuesto en algunos numerales que se indican allí del artículo 144 en lo que fuere compatible.
Determinado entonces cuáles son las normas aplicables en los distintos supuestos de contaminación en nuestro país, tenemos que ahora sí responder la pregunta en el sentido de si el daño moral es indemnizable en estos distintos supuestos. Para los dos primeros supuestos, esto es para los hidrocarburos transportados a granel como carga y los hidrocarburos no transportados a granel como carga y otros contaminantes, debemos hacer referencia al CLC. Según el CLC, hay un concepto que es el que va a ser clave para determinar si es que el daño moral es indemnizable o no, que son el concepto de daños ocasionados por contaminación, que están definidos en el CLC 92 de la siguiente manera. Son las pérdidas o daños causados fuera del buque por la purificación resultante de las fugas o descargas de hidrocarburos procedentes de ese buque, donde quiera que se produzcan tales fugas o descargas, si bien la indemnización por deterioro del medio, aparte de la pérdida de beneficios resultantes de dicho deterioro, estará limitada al costo de las medidas razonables de restauración efectivamente tomadas o que vayan a tomarse. Y letra B, el costo de las medidas preventivas y las pérdidas o daños ulteriormente ocasionados por tales medidas. Poco después de la dictación del CLC 69, tuvo existencia jurídica a nivel internacional el convenio del Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a la Contaminación por Hidrocarburos. Todos estos nombres son muy largos, pero siempre en derecho marítimo se les sintetizan y este es conocido como el FIDAC de 1971. Y es bastante más sencillo por lo demás hablar en terminología más acotada que con estos nombres tan extensos. El FIDAC 71 entró en vigor a nivel internacional y fue modificado también por un protocolo del año 92. El convenio ha sido suscrito por Chile y fue aprobado por el Congreso Nacional, pero aún no rige, porque no se ha dictado el decreto promulgatorio correspondiente. No obstante, en virtud del artículo 18 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, este sí, aprobado por Chile y debidamente promulgado, se establece la obligación de los estados de no frustrar el objeto y fin de un tratado cuando lo ha suscrito, aun cuando esté pendiente su ratificación, aceptación o aprobación. Por lo tanto, sí podemos acudir a los conceptos que nos entrega el FIDAC sobre este tema. ¿Por qué es importante el FIDAC? Porque el Comité Ejecutivo del FIDAC ha fijado criterios a propósito de los daños resarcibles y establece condiciones de resarcimiento que son ilustrativos para interpretar el concepto de daños ocasionados por contaminación y en consecuencia llegar a determinar si el daño moral es indemnizable o no. ¿Qué nos dice el Comité Ejecutivo sobre estas reglas interpretativas? Dice que las condiciones para el resarcimiento deben tratarse, en primer lugar, de gastos o pérdidas efectivas. Y si bien no alude en forma expresa a nuestra nomenclatura nacional en el sentido de daño emergente y lucro cesante, utiliza las expresiones pérdidas puramente económicas y pérdidas indirectas, con lo cual en nuestra legislación lo hacemos símil a dichos conceptos, daño emergente y lucro cesante. En segundo lugar, como segundo criterio, dice que deben ser razonables y justificables, y señala que la razonabilidad se relaciona con la proporción entre el gasto y el daño y su eficacia o resultado, y su justificación dice relación con la necesidad del gasto para restaurar el daño. Luego establece también como criterio y condición para que sea resarcible que estos daños sean causados por la contaminación, es decir, que exista un nexo o relación de causalidad entre los gastos o pérdidas y la contaminación ocasionada por el derrame. También señala que el derecho a indemnización debe justificarse en una pérdida económica cuantificable y que ésta debe calcularse sobre la base de resultados prácticos y no meramente hipotéticos o teóricos. Y el último criterio es que la cuantía del gasto o pérdida se demuestre con documentación apropiada, en términos tales que su valor se estimará tomando en consideración la realidad económica y las condiciones del lugar afectado. En nuestro país, la discusión de la resarcibilidad del daño moral en este régimen, o más bien en un evento de contaminación marina, surgió por primera vez
en el caso del buque tanque José Fuchs, en la cual, por cierto, a don Leslie le correspondió intervención profesional. Si bien en ese caso el juicio concluyó por transacción y por lo tanto no hubo un pronunciamiento del órgano jurisdiccional sobre la materia, fue el primer caso perdón, en que los demandantes, personas naturales, pretendieron indemnización por daño moral. El profesor y abogado, doctor en Derecho por la Universidad de Yale, Emilio Saurí Liuer, también nos entrega su opinión en un informe en Derecho que fue utilizado en uno de estos casos de contaminación marina en cuanto a cuáles son los daños resarcibles en el régimen CLC 92. Y él señala, de conformidad al CLC 92, la responsabilidad del propietario de la nave por un derrame de hidrocarburos está circunscrita a los daños materiales causados directamente por la contaminación, a las operaciones de limpieza en tierra y en mar, al lucro cesante proveniente de la contaminación y al costo de todas las medidas razonables para combatir la contaminación y restaurar el medio ambiente dañado por el derrame de hidrocarburos. En otras palabras, en opinión de don Leslie, y por cierto de quien les habla, la resarcibilidad del daño moral está excluida en el régimen CLC. ¿Y por qué está excluida? ¿Cuáles son los argumentos para sostener esta tesis? En primer lugar, el concepto de daños por contaminación que hemos referido en concordancia con los criterios FIDAC. En segundo lugar, porque los daños que se sostienen en el CLC, si uno mira el espíritu de la norma, todo alude a daño material. Las medidas para la prevención también son daños materiales. En tercer lugar, sostenemos que no solo en el régimen especial de responsabilidad civil por contaminación está excluida la indemnización del daño moral en nuestro derecho, sino que hay numerosas disposiciones que la excluyen. Por de pronto, a nivel constitucional, el artículo 19, número 24, inciso tercero de la Constitución Política de la República, en el caso de expropiación, señala que la indemnización está restringida al daño patrimonial efectivamente causado. Algunos también discuten la indemnización del daño moral en sede contractual, aunque sabemos que don Leslie desde temprano con su tesis de grado abogó por la tesis contraria, pero convengamos por de pronto en que no es una materia pacífica y que algunos se atreven a sostener que el daño moral contractual no es indemnizable. Cuando la Constitución ha querido disponer que el daño moral sea necesariamente resarcible, lo ha dicho expresamente, como ocurre en el resarcimiento en el supuesto error judicial, en el artículo 19, número 7, letra I de la Constitución Política de la República, ello en concordancia con el autoacordado de la excelentísima Corte Suprema de 1996. Por otra parte, hay una tesis que sostiene que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 19, números 1 y 4 de la Constitución, el daño moral siempre debiera ser resarcible a menos que esté expresamente excluido. Pero si esa tesis fuere la doctrinariamente correcta, habría entonces que concluir que hay algunas disposiciones del Código Civil que son inconstitucionales, como el artículo 1556, inciso segundo del Código Civil, cuando expresamente reconoce la posibilidad que la indemnización de perjuicios por daño material solo comprenda el daño emergente con exclusión del lucro cesante. Y también en los supuestos, por ejemplo, de los artículos 1930 y 1933 del Código Civil en materia de arrendamiento, que también restringe los rubros indemnizatorios en los supuestos que cada una de esas normas contempla. Del mismo modo, de aceptarse este criterio, habría que concluir que las numerosas sentencias que no dan lugar al daño moral serían entonces violatorias de la Constitución. También hay otros regímenes que igualmente restringen la indemnización al daño material, excluyendo al daño moral, también dentro del marco del mismo derecho marítimo. Es así como en el artículo 984, en materia de contrato de transporte marítimo, se señala que el transportador será responsable de los perjuicios resultantes de la pérdida o daño de las mercancías, así como del retraso en su entrega,
si el hecho que ha causado la pérdida, el daño o retraso se produjo cuando las mercancías estaban bajo su custodia en los términos de los artículos 982 y 983, a menos que pruebe que él, sus dependientes o agentes adoptaron todas las medidas que razonablemente podían exigirse para evitar el hecho y sus consecuencias. Este era un artículo que además se nos exigía aprendernos de memoria en derecho marítimo. Pérdida, daño y retraso son manifiestamente perjuicios de orden patrimonial, de modo que no está contemplado en este régimen la resarcibilidad del daño moral. La excepción que está contemplada dentro del mismo régimen CLC se refiere a los supuestos de pérdidas humanitarias o perjuicios personales, en que al margen del daño material se comprende también el daño moral, precisamente atendida la naturaleza de los bienes jurídicos afectados. Dejamos constancia que a lo que nos hemos referido cuando aludimos al daño moral es al daño moral puro, no al daño moral con consecuencias patrimoniales, puesto que, según el mismo don Leslie sostenía, el daño moral con consecuencias patrimoniales está dentro de la esfera de los daños patrimoniales y no puramente morales. Distinta es la situación en el caso de la contaminación marina proveniente de instalaciones terrestres, puesto que, según hemos referido, la norma que rige en esta materia es el artículo 147 de la Ley de Navegación, que expresamente señala que deberá indemnizarse todo perjuicio que se haya causado. Pasaremos ahora a referirnos a algunos casos prácticos en los que ha surgido esta discusión y en los que a don Leslie le correspondió una activa participación en la práctica. El primer caso es el del José Fuchs, que, como se ha dicho, fue la primera oportunidad en que esta discusión surgió en nuestro derecho. El buque tanque José Fuchs embarcó en Argentina una partida de 51.865 toneladas métricas de petróleo crudo, consignada a ENAP, para ser descargada en su terminal de San Vicente. El 21 de mayo de 2001, la nave ingresó al Estrecho de Magallanes, pero por condiciones de tiempo se prefirió navegar por aguas interiores en los canales australes. Durante su navegación por estos canales, y una vez cruzado el canal de Darwin, la nave, el 25 de mayo del 2001, ingresó al canal Moraleda, donde tocó fondo el 26 de mayo, sufriendo daños en su casco y afectando un estanque que ocasionó un derrame de hidrocarburos. El resultado fue un derrame de 311,7 toneladas métricas derramadas. Y fue el primer caso, como señalábamos, en que los demandantes, personas naturales, dentro de las partidas indemnizatorias que solicitaron, incluyeron las del daño moral. Pero en este caso, como hubo transacción, no hubo pronunciamiento del órgano jurisdiccional. Otro caso interesante también a la luz de esta discusión es el del Amadeo. Lo que ocurrió en ese caso es que el 18 de agosto del 2014, el Amadeo, navegando desde Puerto Natales a Puerto Montt, en la angostura Quirque, comenzó a ser afectada por la corriente y el 18 de agosto tocó fondo en el canal Quirque y se inundó. En este caso, la contaminación provino de los hidrocarburos del propio ferry más otras sustancias contaminantes, que al parecer se originaron de los vehículos, camiones y tractocamiones que se transportaban a bordo del ferry. Por lo tanto, el régimen aplicable era el del CLC 99 más las normas complementarias de la Ley de Navegación. En este caso, hay varias demandas en las cuales se solicitó la indemnización del daño moral. En varias de ellas se alcanzó transacciones, pero hay otras que están vigentes. Por lo tanto, ahí podría eventualmente haber un pronunciamiento judicial más adelante respecto de esta materia. Y por último, un caso que le guardo especial cariño, porque fue en el caso en donde tuve que aprender de contaminación, porque nos correspondió intervención profesional con don Leslie, es en el caso del Mimosa. En este caso, el 23 de septiembre de 2014, la motonave Mimosa, de bandera de las Islas Marshall, efectuó su amarre al terminal monoboya de NAP en la bahía de Quintero
con el propósito de descargar más de 63.000 metros cuadrados de petróleo crudo oriental ecuatoriano proveniente precisamente de Ecuador. Se efectuó el amarre con espías provistas por ENAP. Posteriormente, el remolcador de alta mar Orcón, que era el que estaba interviniendo en la maniobra, fue reemplazado por otro remolcador, Puyehue, ambos de propiedad de Ultratal. Durante la faena de descarga de petróleo de crudo, alrededor de las 4 de la mañana del 24 de septiembre del 2014, se produjo el corte de las espías que amarraban la nave Mimosa al terminal Monoboya de ENAP. Como consecuencia del corte de las espías, el Mimosa continuó con su viada hacia atrás, producto de la tracción ejercida por el remolcador Puyehue. Eso produjo una tensión que actuó directamente sobre los pernos que unían los flanges de los flexibles con el manifold de la nave. Se produjo su separación y con ello un derrame de petróleo desde los flexibles de propiedad de ENAP, o eso por lo menos es lo que sosteníamos nosotros. Y un derrame de petróleo crudo de aproximadamente 38,7 metros cuadrados. A raíz del incidente, diversos pescadores, recolectores, mariscadores, buzos y en general personas naturales con oficios afines a la extracción, manipulación y comercialización de productos marinos y otras actividades dedujeron demandas de indemnización de perjuicios, tanto en contra de ENAP, cuanto de la nave y o de Ultratal. Supuestos hay de todos, en que había 1 demandado, 2 demandados o 3 demandados. Igualmente deducieron acciones de indemnización de perjuicios en contra de dichos intereses personas jurídicas, que postularon que su giro correspondía al procesamiento y comercialización de productos marinos. También hubo una demanda del Estado y demandas cruzadas entre ENAP y la nave. En este caso lo interesante era, a la luz de los hechos que describimos un poco más latamente, cuál es el régimen jurídico aplicable. Para ello es interesante la determinación desde dónde provino el derrame. Si vino desde la instalación terrestre o vino desde la nave Mimosa. Y además es interesante porque en las demandas civiles todos, o prácticamente todas las personas naturales, pretendieron la indemnización del daño moral, pero en algunos casos estaban demandando a la instalación terrestre y en otros casos no lo estaban demandando. Entonces, como es distinto el régimen jurídico aplicable, es distinta la consecuencia. Y lo cierto es que este caso también terminó por desistimiento, o sea, no transacción, por desistimiento. Por lo tanto, tampoco vamos a tener pronunciamiento del órgano jurisdiccional al respecto. El único caso en que eventualmente podría haberlo es en el caso que hemos referido del Amadeo, en que aún esa discusión está pendiente, pero también está por verse lo que ocurrirá. Eso, muchas gracias. Agradecemos a Begoña Carrillo González por su interesante ponencia y damos entonces la palabra al profesor Claudio Barrualé Acevedo. Claudio Barrualé es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Derecho Marítimo por la Universidad de Tulane, es también profesor de Derecho Marítimo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y es también profesor de nuestra casa de estudios desde hace ya varios años, así que lo tratamos y lo queremos como miembro también de nuestra casa. Claudio, te cedemos la palabra cuando quieras comenzar. Señor decano, colega y amigo Luis Felipe, señores profesores, señor estimado José María, que nos está viendo ya, según mis cálculos, son casi las 10 de la noche ya. Gracias por escucharnos. Colegas, estudiantes, visitas, amigos, primero que todo, muchas gracias por haberme invitado. Para mí es un honor participar en esta jornada. Efectivamente, ya hace 7 años soy profesor de
inglés legal en esta casa de estudio. Para mí me siento en casa y es especialmente un honor participar en un tema en que, como lo han dicho antes, convergen dos aguas importantes en el ejercicio académico y profesional de Leslie, a saber, el daño moral y los temas de contaminación marina. Yo, más circunscritamente, voy a hablar de la indemnización del daño moral en el sistema de la ley de navegación. Este es un tema que he estado estudiando con ocasión de la edición segunda del libro de Derecho Marítimo, de donde dejo constancia que extraje estas notas. El profesor Enrique Barros Bourier define el daño moral como el daño extrapatrimonial o no patrimonial. Yo en esta obra que les explicaba traté el tema de la resarcibilidad del daño moral y de el daño o la indemnización de la pérdida de chance u oportunidad en contaminación marina. A la segunda, la pérdida de chance u oportunidad, no me voy a referir porque no es el tema, pero sí voy a hacer alguna mención porque comparten algunos argumentos que son comunes en cuanto al razonamiento, como pueden verlo en el esquema que hice. Lo primero que hay que señalar es que el sistema de la ley de navegación, que, como bien lo dijo Begoña, equivale a una versión chilena del sistema de CLC 69/2002, perdón, 92, pero 2003 para los chilenos, aplicable a todo aquello que no sea transporte de hidrocarburos como carga a granel, o sea, transporte de hidrocarburos como bunkers y transporte de otras sustancias contaminantes o no, pero que no sean hidrocarburos como carga a granel. Este sistema, como decía, indemniza o contempla la reparación de la pérdida material, la pérdida de beneficios y gastos que provengan de la contaminación misma o de las medidas de prevención o restauración que se hayan adoptado con ocasión del siniestro. Razones para considerar la improcedencia de la indemnización del daño moral en este sistema, que son generales o comunes a la no indemnización de la pérdida de chance u oportunidad. En primer lugar, el sistema de CLC 69/92 y la ley de navegación no consagran la indemnización de la pérdida de chance o del daño moral de manera expresa. En segundo lugar, el sistema de responsabilidad de la ley de navegación comparado con el CLC 69, que es su antecesor, o su padre, si queremos denominarlo de alguna manera, es triplemente especial. Primero, es especial porque desde el punto de vista de su fuente o creación, proviene de un instrumento internacional, que es una convención internacional que se adoptó el año 1969, y retomando o valiéndome un poco de lo que contaba José María Alcántara, fue con posterioridad al derrame del Torrey Canyon. En general, los instrumentos internacionales en materia de contaminación que rigen la responsabilidad han sido más bien reactivos a los grandes derrames, que son el Torrey Canyon, el Amoco Cádiz y el Exxon Valdez, de donde surgió
la Oil Pollution Act del 90 de los Estados Unidos y la Convención de Salvamento del año 89. O sea, primero va el derrame y después va la reacción legal. En segundo lugar, es especial desde el punto de vista de su fuente porque se aloja y se contiene en una convención internacional. Y esto nos lleva al artículo 26 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, cuyo artículo 26 se denomina Pacta sunt servanda y dice que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplidos por ellas de buena fe. Por lo que CLC, como su adaptación a Chile, que es la ley de navegación, deberían ser aplicadas literalmente. El artículo 31, perdón, de la Convención de Viena tiene una regla general de interpretación que dice que un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objetivo y fin. Y en ese sentido debemos tener en cuenta que el sistema de CLC es un sistema legal integral, uniforme e independiente en materia de contaminación y que, como diría Leslie, no te olvides, Claudio, que contiene un quid pro quo, que significa que por un lado el que contamina tiene una responsabilidad objetiva, estricta y encausada, de manera que solamente paga el dueño del buque y como contraparte tiene la limitación de responsabilidad. Y lo primero significa que el reclamante está liberado de probar la culpa o el dolo y basta dirigirse contra el dueño del buque, pero en compensación este tiene el derecho a limitar la responsabilidad. Y como diría Leslie, si lo imito es solamente por cariño, además tienen un fondo en el cual pueden hacerse pago de las acreencias, porque no es normal que un acreedor siempre tenga un fondo, porque en el fondo, valga la redundancia, no tiene que precautoriar, sino que por el solo ministerio de la ley ya tiene una precautoria o tiene una boleta de garantía o una carta de un P&I que vale lo mismo que una boleta de garantía, como decía también Leslie. Dejo constancia que la única clase que fui como alumno de Leslie fue precisamente sobre contaminación marina en el Diplomado de Derecho del Mar de la Universidad Católica de Valparaíso, ocasión a la cual ya me referí antes. Y tercero, es especial porque la ley que lo recoge es la Ley de Navegación, cuyo artículo primero dice que todas las actividades convenientes a la navegación o concernientes a la navegación o relacionadas con ellas se regirán por la presente ley, cuyas disposiciones prevalecerán por sobre las normas vigentes en esta materia, precepto que se interpreta en concordancia con el artículo final de la misma ley, inciso tercero, que dice: deróganse todas las disposiciones legales contrarias a este texto, las demás normas relacionadas con las materias que trata esta ley, tales como el Código Civil y las del Código de Comercio y las contenidas en leyes especiales, se consideran supletorias de este cuerpo legal. Por lo tanto, claro, la ley de navegación no se puede autoerigir como una ley de un rango superior, como si fuera una ley orgánica constitucional de quórum calificado o constitucional a secas, respecto de las demás leyes, y eso que parte diciendo en el artículo primero lo termina arreglando en el artículo final, diciendo en el fondo, bueno, esto prevalece porque esto es especial y lo demás es supletoria. Lo cual nos lleva al principio de la especialidad del artículo 4 del Código Civil y del artículo 3 del Código Civil, que no voy a leer porque acá estamos entre gente más o menos especializada, y no quiero que después el profesor Peuriot me diga que estoy excediéndome del tiempo. Quiero ser bien respetuoso, porque Leslie era bien respetuoso también en estas cosas, así que vamos a seguir la misma escuela. Pero por especialidad prevalecería la ley de navegación por sobre el derecho general.
razones especiales de improcedencia del daño moral, además las que dije, entonces son las comunes con la improcedencia de indemnizar la pérdida de chance u oportunidad en materia de contaminación. Acá tengo que reconocer, evidentemente, que he seguido y he tomado en consideración a Leslie Tomasello, quien, pese, como ya se ha dicho, a definirse como un temprano defensor del resarcimiento del daño moral en materia contractual, que fue su tesis para ser abogado, estamos hablando de fines de la década de los 60, tempranamente defendió la procedencia de indemnizar el daño moral en materia contractual. Él se hace cargo de los argumentos constitucionales planteados para sostener la indemnización de este daño moral en materia de contaminación, básicamente aludiéndose o argumentándose en la garantía de la protección a la vida y a la integridad física del 19 número 1 de la Constitución Política. Pero Leslie dice que postula que de esa garantía constitucional no deriva o no sigue que haya un resarcimiento al daño moral en esta materia de contaminación marina, y menos aún de manera generalizada. Primero, porque la vida y la integridad son valores jurídicos distintos, y de ello no sigue que se asegure la resarcibilidad del daño moral, porque en el fondo el daño moral indemniza un sufrimiento, pero no restituye ni reemplaza la vida ni la integridad física. Acá, citando nuevamente al profesor Enrique Barros, dice: la indemnización de daños no patrimoniales, y estoy leyendo textualmente, no puede tener carácter reparatorio, su función es más bien compensatoria. La víctima recibe una indemnización que no pretende restablecer el estado de las cosas anterior al daño, sino cumplir una función más modesta de permitirle ciertas ventajas que satisfagan su pretensión legítima de justicia y la compensen por el mal recibido. Por eso su función es la compensación de la víctima, quien recibe una suma de dinero que no sustituye el bien afectado, como sucede en la reparación del daño patrimonial, pero que sí le permitiría obtener otras ventajas en la vida. Por lo tanto, esa indemnización del daño moral es dineraria, pero no reemplaza ni restituye el bien jurídico, sino que lo sustituye. Además, se agregan algunas algunos argumentos de texto, como el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que dice que el derecho interno y la observancia de los tratados, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esa norma fue precisamente citada por Leslie, y acá me gustaría hacer un comentario respecto a lo completo que era Leslie como abogado. Salvo en materias penales, como decía él, al final terminaba escudriñando en laboral, en civil. Al público no le gustaba mucho, pero en comercial, evidentemente, y acá también siempre acudía al derecho internacional público y cita varias normas de la Convención de Viena para interpretar a CLC 1969. Entonces, el argumento que hace es que ni aún la Constitución política del Estado podría sostenerse como una razón para violar un tratado internacional como es CLC, porque sería tan simple como que el Estado modificara su Constitución para hacerse así de una excusa para incumplir un tratado que comporta un compromiso internacional contraído. Y después de citar algunos argumentos de Leslie, quiero hacer referencia a un coloquio del Comité Marítimo Internacional celebrado en Italia en septiembre del 92, posterior al Exxon Valdez. El Exxon Valdez fue el año 89 en Alaska,
En YouTube hay un reportaje, un documental muy interesante que cuenta toda la historia del Exxon Valdez. OPA es del año 90 y el Comité Marítimo Internacional se reunió el año 92, como dije, en Italia, previo a haber hecho una ronda de consultas sobre las distintas asociaciones de derecho marítimo nacionales, porque el Comité Marítimo Internacional es un organismo no gubernamental internacional sin fines de lucro que agrupa a las asociaciones nacionales de derecho marítimo para preguntar sobre reclamos por daños no pecuniarios que provinieran del derrame. Y en ese coloquio se consideraba que era improbable que si se decretara una indemnización por los daños morales, dichas sumas fueran a parar a la limpieza o la restauración del medio ambiente, que eran los únicos objetivos compensatorios o resarcitorios que contempla el CLC. Y no terminarán como unas ganancias inesperadas, cito, en las arcas fiscales de algunos estados, razón por la cual este sistema se funda en el costo real de las medidas razonables de reparación, no en modelos teóricos y abstractos, y en medidas que ya fueron efectivamente adoptadas o en vías de adoptarse a la brevedad, pero no estaban destinadas estas indemnizaciones a constituir una ganancia a título de pago de medidas que no fueran a implementarse efectivamente. Por lo tanto, tampoco se contempla la indemnización del daño moral. Y ahí esto me lleva a OPA, que es la Oil Pollution Act, que es la ley de contaminación por hidrocarburos de Estados Unidos, que es una de las más modernas, que fue dictada con posterioridad al Exxon Valdez, el año 1990, y en ella excepcionalmente se permite que estados u organismos públicos perciban fondos o entidades que perciban fondos indemnizatorios que estén destinados al medio ambiente, al igual que el convenio de SNP sobre sustancias nocivas y potencialmente peligrosas del 96, que José María también citó, que también contempla la indemnización por deterioro del medio ambiente, pero limitado a las medidas razonables de restauración efectivamente tomadas o que vayan a tomarse, que sean de índole patrimonial, no así moral. Por lo tanto, en general, en mi entender, y en esto dejo constancia de haber vi un paper del Tulane Law Review en que se hace un análisis sobre OPA y los daños punitivos, y lo que del año 2011, y lo que postula este autor es que en OPA se establece un sistema de multas civiles de $4.300 por barril. Entonces, si vamos a postular que son indemnizables los daños punitivos, estaríamos castigando por la vía de la multa civil y además por el daño punitivo. O sea, non bis in idem, estaríamos transgrediendo ese perjuicio. Y por otro lado, el tema de la indemnización del daño moral también nos lleva a algo que tangencialmente se toca acá, que es la legitimación. Porque en OPA se legitima al Estado o al Estado federal o a estados estatales, valga la redundancia, o a organismos públicos que tengan personalidad jurídica que puedan recuperar para efectos de ser destinados, recuperar montos o indemnizaciones para ser destinadas a la reparación del daño ambiental efectivamente causado. Y lo que se nos produce acá, a contrapunto, y con esto termino, del daño moral, es que en el daño moral tendríamos personas individuales que estarían reclamando por su propio sufrimiento, lo cual, imagínense, en el caso de una contaminación en la Bahía del Paraíso, podríamos extremar el punto a que cualquier persona que viene todos los días en tren y mira el mar
limpio y después de una contaminación no lo mira limpio, le produce un natural afección y por lo tanto podría ser indemnizable. Y eso nos extiende el abanico de una manera prácticamente infinita. En suma, por alguna de estas, por estas razones, algunas de las cuales que creo que son comunes a la pérdida de oportunidad o chance y otras peculiares del daño moral, a mi juicio no es reclamable bajo el régimen de la ley de navegación. Y para terminar, y con esto sí termino, profesor, me gustaría hacer referencia que no se ha mencionado acá. Hay un fallo de la Corte Suprema de hace un tiempo en un derrame sobre la interrelación que existe entre la ley de bases generales del medio ambiente y la ley de navegación. ¿Acaso este es un sistema especial que prevalecería por sobre el de la ley de base, en que la Corte Suprema dijo que no era especial y que no prevalece? Y coincidentemente en el libro de homenaje y de estudios a Leslie Tomasello, que en esta casa de estudios se publicó, hay un artículo muy interesante del profesor Rodrigo Ramírez en que se hace cargo de ese fallo y explica que todos los objetivos que podrían perseguirse con una indemnización bajo la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente están ya cumplidos con el sistema de la Ley de Navegación, con la diferencia que además tienes un fondo que te lo provee ab inicio prácticamente y que te permite ir y cumplir, indemnizar, reparar, limpiar y dejar lo más cercano posible al estado anterior a la contaminación, sin necesidad de acudir a un litigio tan largo o de tanto lato conocimiento como sucede en el caso de la Ley de Bases del Medio Ambiente. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por tu interesante intervención. Vamos a ofrecer la palabra a los asistentes si quieren formular alguna pregunta. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta? Profesor Opaso. Gracias. Buenas tardes y primero agradecer las 3 exposiciones. Más que una pregunta, es un comentario. Lo que pasa es que en el día de ayer, en estas mismas jornadas, para Begoña, la profesora Carmen Domínguez decía, el tema es cierto que al día de hoy la jurisprudencia admite la indemnización del daño moral en sede contractual. Lo que pasa, y está citando las palabras de la profesora Domínguez, esta es una situación excepcional. No es que todo contrato admita la reparación del daño extrapatrimonial en caso de incumplimiento. Y por lo tanto, me parece que también sería un enfoque interesante de decir por qué en esta materia no cabe esta indemnización, atendido que no es previsible que se pueda producir un daño de carácter extrapatrimonial. Gracias. Begoña, ¿quieres comentar algo? Que estoy de acuerdo con lo que señala el profesor. Netamente el argumento para sostener, en este caso, que el daño moral no es indemnizable en el régimen de contaminación, era hacer un símil o un paralelo en el régimen de responsabilidad contractual. Y en el fondo señalar que el mismo Leslie lo ocupa como un argumento para sostener que no, en circunstancias que él mismo fue quien en el régimen de responsabilidad contractual en cierta medida abogó por su resarcibilidad desde temprano en su tesis de pregrado. Gracias. Había otra persona que estaba pidiendo la palabra, pero ya, por favor, le vamos a alcanzar un micrófono para que también pueda ser bien escuchado. En el caso Begoña, perdón, señora Begoña, perdón, en el caso que usted indicó respecto del ferry Amadeo, ¿entiendo? Sí. Llegaron a una transacción. Con algunos demandantes, no con todos. Hay algunos que todavía están, no se ha alcanzado ninguna transacción, están vigentes los casos, por lo tanto todavía podríamos tener sobre esta materia un pronunciamiento jurisdiccional. En ese caso, ¿las transacciones fueron sobre daños materiales o hubo alguna invocación de algún daño moral? En ese caso, las partidas indemnizatorias solicitadas en los casos en que se alcanzó acuerdo eran exclusivamente el daño moral.
Y Y- se alcanzó acuerdo precisamente también para conjeturar el riesgo, digamos. Y el primer caso que usted mencionó, que también terminó con acuerdo, que el que usted conoció, que trabajó No, don yo- Leslie. Trabajó don Leslie, yo a esa altura estaba, el 2001 fue el derrame, yo estaba en el colegio. Ah, perfecto. ¿Conoció también la minuta de transacción o no la conoció? Está disponible, o sea, la pude ver en ese caso, se alcanzó un acuerdo, pero sin especificar concretamente cuáles fueron las partidas, aunque sí estaba dentro de las partidas solicitadas indemnizar. Y por supuesto, en la transacción se dejó constancia que era sin admisión de responsabilidad, ni admisión de ninguno de los fundamentos, ni de los demandantes, ni de los demandados, con el solo objeto de poner término al juicio. Gracias, entonces el instrumento sirve. Muy amable. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Por favor. Primero que todo, agradecer la excelente experiencia, no es un ánimo de alabar, pero fue muy complementaria, partiendo primero del análisis del derecho comparado y aterrizándolo, gracias a la profesora Carrillo, en el ejemplo de la contaminación acá en Chile. Aún cuando yo como claro, discrepo en muchas cosas con respecto al derecho ambiental, porque en todo caso, hoy día, los ambientalistas dicen que como estamos hablando de aguas interiores, mar territorial, plena jurisdicción, lo que no define claramente el daño, porque la ley de navegación y el reglamento establecen, salvo que habla de daño con la contaminación de las aguas, se tiene que recurrir conforme a su ordenatoria a la ley 19.300, modificada por la 20.417, la ley sobre base general del medio ambiente. Al respecto, uno de los tres, que el profesor José María habló sobre el principio de la no diligencia, la profesora Carrillo lo aterrizó en nuestro régimen nacional, y el profesor Margualet habló sobre el régimen que ya sería incluso compartido de la responsabilidad subjetiva o la intención hechos compartidos con diferencia si el dentro de la contaminación marina o dentro de las aguas que son consideradas mar territorial, la calidad especial de las aguas interiores, considerando que las normativas una protección igual a la regulación integral de todos los daños, y cito el título 4 del reglamento para el control de la contaminación acuática, que en un se decía que en el caso de las fuentes terrestres, la contaminación, la responsabilidad era objetiva e ilimitada. No se podría aplicar en la práctica los convenios internacionales. Entonces, bajo esa luz, bajo esa premisa, a juicio de ustedes, como miran a futuro, y en un momento ambiental se mira cuando esos fallos, es decir, estrictamente la ley de navegación es a título solamente para indemnizaciones de perjuicio, en cambio todo lo demás daño es la ley de navegación. No debe aplicarse en forma distinta, habiéndose una contaminación fuera de esas aguas, hablando de zona económica exclusiva, lo que hablaba el profesor José María, hablando de la Condemar, versus lo que se aplica en aguas que son netamente territoriales. ¿Claudio? Sí, yo, a ver, me gustaría hacer algunas precisiones. El sistema de la ley de navegación no es subjetivo, es objetivo, igual que el CLC. En segundo lugar, yo, respecto yo creo que la distinción es la que hizo Begoña, es decir, CLC versus ley de navegación es hidrocarburos transportados a granel como carga, CLC, y el resto ley de navegación. Ahora, tanto CLC como ley de navegación y como ley del medio ambiente, territorialmente el mismo marco, porque es el territorio nacional, y el territorio nacional incluye el mar territorial. No te olvides que más allá está la zona contigua, y en la zona contigua los derechos del Estado ribereño son excepcionales en materia fiscal,
aduanera, sanitaria y de inmigración. Y no sé si hay plena soberanía. Y en la zona económica exclusiva solamente exploración y explotación de recursos marinos vivos y no vivos. Pero quiero volver un poco a lo que decía Rodrigo Ramírez en su paper, porque lo que pasa es que, ¿qué es la reparación del daño ambiental? Es tratar de restituir el medio ambiente dentro de lo posible al estado anterior a la polución, pero como decía Rodrigo, pero si eso se logra en materia de contaminación marina es porque tienes las medidas de limpieza y tienes indemnizaciones pecuniarias a las personas que dejaron de obtener beneficios económicos por ellos mismos, y además tienes las multas, pero a la larga se demora menos la gente que contrata el naviero o concretamente su P&I en limpiar. Estoy pensando en el caso de Leider en Antofagasta, que se demoraron menos en limpiar la playa del hotel de Antofagasta que lo que se demoraría una tramitación ante el Tribunal Ambiental. Y de hecho, en ese caso, en el de Leider, fue tan así que el hotel de Antofagasta perdió el juicio porque no había perjuicios, porque demostraron que la limpieza fue tan exhaustiva que lograron dejar el mar limpio y como tan chileno, el derrame se transformó en un atractivo turístico, tuvieron más pasajeros que en la temporada anterior. Y con todos los inspectores, surveyors y abogados, incluidos yo, Entonces, que tuvimos que alojarnos. Entonces, lo que plantea Rodrigo Ramírez es, ¿de qué daño ambiental me está hablando si los mismos fines se consiguen con la ley de navegación? Ahora, yo respeto evidentemente que en el fondo, esta es una orilla que genera fricción, porque ¿qué más fricción puede haber para un ambientalista que un buque como esos grandes derramando petróleo? O sea, es el dolor más grande. Y por otro lado, para un maritimista siempre he entendido que el sistema de CLC y el del fondo es un todo y que establece un package que en el fondo es quid pro quo, o sea, te doy responsabilidad objetiva a cambio de que me des un límite y te doy un fondo. Entonces, claro, yo entiendo que nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque el ambientalista siempre va a buscar, va a abogar por la reparación del daño ambiental. No sé si con eso he respondido un poco. Ah, sí, las instalaciones terrestres. Las instalaciones terrestres, no sé de memoria lo que dice el SLIP, pero la ley es clara y yo no sé en qué estaba pensando el legislador, porque la ley es clara porque dice que responden de todo daño, y si es todo daño no procede la limitación y es discutible que sea subjetiva o que sea objetiva, porque la regla general es la responsabilidad subjetiva. Yo tendería a pensar a título propio que si la instalación terrestre la sacaste del sistema de la ley de negación y le quitaste el derecho a limitar, entonces, bueno, vuélvelo a la responsabilidad subjetiva, porque es quid pro quo. O sea, no te podés llevar la responsabilidad objetiva que trae como contrapartida el derecho a limitar. Son quid pro quo, si es una por otra, así funcionan, son negociaciones transaccionales. Damos la palabra a José María Alcántara, que quiere darnos un aporte. Sí, yo no quiero interferir ni entrar en el derecho chileno. Lo que quiero es intelectualmente y con el mayor respeto hacer unos apuntes. El primero de ellos es que en contaminación marina desde buque estamos hablando de responsabilidad extracontractual. No va a surgir el daño moral en vía contractual. El segundo es que la referencia que se ha hecho al coloquio de Génova del 82 fue en una época en que estaba en vigor el CL 69, que es diferente al protocolo del 84, no entró en vigor, pero sí es del 92. Allí se cambia del régimen de responsabilidad en uno de falta personal del armador o negligencia grave a responsabilidad objetiva. Y el tercero, que sí, evidentemente, a mi juicio, modesto, no, sin pretensión única, nada más que de establecer un contrapunto,
el daño moral es reparable. Yo he sido testigo de 2 ocasiones en que el práctico del buquetanque Urquiola 1974 en el puerto de La Coruña cayó muy cerca de una mancha ardiendo del crudo vertido. Tuvo que ser asistido en una clínica psicológica. Esa factura, la clínica psicológica, no es ningún invento. Pero claro, si partimos de la base de que los reclamantes abusan, entonces el tema es pacífico, que lo dicten los tribunales de justicia, te lo prueban. Si lo prueban bien, si no lo prueban, no. Pero quisiera que intelectualmente al menos mi compañero Claudio me dijera si los sufrimientos, dolores físicos que con posterioridad surgen probados, por ejemplo, los supuestos de un vertido de hidrocarburos en el medio marino, daño en personas físicas, las que no son empleadas a bordo, sino en tierra, sufren quemaduras, asfixia, efectos respiratorios de los elementos antiincendios. Aquellos otros que tienen trastornos psíquicos por la destrucción de la industria, la pérdida del mercado, la reputación, o aquellos las familias que pierden la captura y mareas de pesca. El otro caso fue el de Stephen Hazelwood. Stephen Hazelwood era el capitán del Exxon Valdez. Stephen Hazelwood estaba dormido, no estaba borracho. Lo demostró finalmente Michael Charles. Michael Charles me envió a mi casa de Málaga a Stephen Hazelwood, completamente enloquecido por lo que había ocurrido. Y alquiló un coche para ir a Marbella. Stephen Hazelwood, cuando fue al surtidor, le puso la gasolina que no era y se quedó completamente colgado. Tuvimos que llamar a la policía de la Guardia Civil para encontrarle. Stephen Hazelwood estuvo moralmente afectado por lo que ocurrió y las consecuencias. Me dirán, bueno, pero era el capitán. Sí, pero es que ocurre que es que el capitán forma parte de los daños del armador, que puede reclamarlo como repercusión al fondo de limitación. Y por otra parte, el FIDAC, ¿qué criterios tiene el FIDAC? Ninguno. El criterio ejecutivo del FIDAC es únicamente el complemento de una cantidad que hay que abonar por encima del fondo de limitación para compensar. El FIT del 2003 compensa ampliamente, pero no constituyen ningún elemento de derecho, sino criterios tan orientadores como la del CMI. Son recomendaciones y, claro, el FIDAC las acepta o no y la reclamación se rechaza, pero no queda excluido que el reclamante pueda contestarlo ante un tribunal. Por eso quería hacer estos apuntes nada más. Muchas gracias. Gracias, José. Sí, por favor, Claudio. Sí, cortito como dijo José María. El coloquio que yo cité es del 92, yo cité a Colín de la Rue. Yo no fui, como dijo la Begoña, porque yo estaba en la universidad en esa época. No fui, pero sí revisé la cita de Damage to Environmental, la obra de Colín de la Rue. Ahora, eso es una cosa. Lo otro, respecto de las cuentas por hospitalizaciones, tratamientos psiquiátricos, psicológicos, yo tendería a pensar, yo los consideraría daño emergente. Yo lo consideraría daño emergente si hay un gasto hospitalario y entiendo que los P&I los reembolsan y los indemnizan. Al daño moral que yo me estoy refiriendo es a lo que los norteamericanos, que son los que más han inventado en esto, denominan el pain and suffering, o el loss of amenities, o el loss of enjoyment of life, que es el sufrimiento moral puro que no va asociado a un desembolso, pero entiendo que bueno, ustedes que tienen más experiencia en manejar incidentes por contaminación, yo entiendo que todo lo que es lesiones corporales e incorporales de las personas que son afectadas por los derrames, por ejemplo, si alguien se quema, evidentemente hay un daño en el cuerpo de la quemadura y hay una lesión traumática tremenda, que esos son indemnizados y
y ni siquiera es necesario acudir a la distinción del daño moral porque son desembolsos. Ahora, entiendo que el daño moral del cual estábamos hablando, bueno, que cada uno puede tener la postura que tenga, es el daño moral puro, es lo que en Chile se denomina el precium doloris, el daño por el sufrimiento que no va asociado a un desembolso material. No sé si Begoña quiere complementar Begoña, algo. tú. Es que no ¿Tú qué? puedo estar más de acuerdo, entonces, expuesto de esa manera tan clara. no Claro, hay tengo una más que referencia al daño personal también, que eso es una cuestión concreta respecto a la persona, una quemadura, es una situación diferente a la que tú describías de la angustia de verla contaminada la bahía de Valparaíso. Son situaciones distintas. decir. Claro, el ejemplo de daño moral que yo di es la persona que viene y va y vuelve a trabajar todos los días al paraíso y ve el mar verde y al otro día ve el mar negro. No tiene ningún desembolso personal directo inmediato, pero le afecta, y entiendo, oigan, y no es que yo sea alguien contrario al daño moral, yo entiendo que eso te produce como se dice en Chile, perdón por la expresión, señor decano, un bajón. Porque no es lo mismo mirar, porque el medio ambiente es parte de nuestro entorno, o sea, nuevamente los reenvíos, miren algún día el documental de Exxon Valdez en Sound Principal, St. Andrews Sound, en una reserva ecológica, fue algo terrible, y la gente se deprimía y caía en el alcoholismo y eran unas historias tremendamente penosas. Solamente lo que digo yo que ese daño moral no es resarcible porque el sistema es así, no es que estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, porque estamos hablando, como bien dijo José María, de ley ferenda, no de Claro. ley data. Correcto, correcto. ¿Alguna otra comentario o consulta? Que estamos un poco cortos en el tiempo. ¿No? Bien, bueno, agradecemos a los ponentes y quiero ceder la palabra al director, don Claudio Oliva, para que nos pueda dar una visión de cierre de esta actividad. Claudio, te cedo el permiso. No, aquí nomás. Aquí nomás. Buenas tardes. Sé que han tenido unas jornadas fructíferas, pero también extensas, así que procuraré ser muy breve. Ante todo, querría expresar gratitud, felicitaciones y alegría, ¿no? Gratitud y felicitaciones, por cierto, a quienes han organizado, a quienes han hecho posible el surgimiento de esta cátedra Leslie Tomasello y a este primer seminario, ¿no?, que es su puntapié inicial. Y gratitud, por supuesto, a la trayectoria y el compromiso académico, universitario, forense del profesor Leslie Tomasello Hart. Como bien se dijo ayer, estamos con esto disfrutando de su herencia. No voy a entrar yo, que estoy muy lejos del derecho civil, a disputar si esto es herencia o un legado, pero ciertamente es una forma de mantener lo mucho que nos aportó don Leslie, que a su vez se encadenaba, ¿no?, con maestros anteriores, porque esta es una escuela que ha tenido una larga trayectoria de contribuciones en materia de derecho privado, y es muy de celebrar, muy digno de celebrar que esto esté continuando, ¿no? Bueno, se ha dicho ya bastante de don Leslie. Yo querría, tal vez a modo de sumario, ¿no?, de resumen, decir que indudablemente se trató de una persona de gran integridad, laboriosidad, sentido de la justicia, alguien que, como nos contaba ayer el decano, estaba dispuesto a defender a los estudiantes desamparados, y alguien cuya vida y obra enteras, creo yo, no puede ser entendido, como también se destacaba ayer, sino por referencia a una cierta ética, ¿no? Una cierta ética, probablemente también alimentada por una cierta religiosidad, que hacía que todos sus esfuerzos, ¿no?, todos sus afanes estuvieran encaminados al interés general, ¿no?, a producir un beneficio para los demás
y para la sociedad en general. Y al hilo de eso, permítanme una última reflexión. Se me viene a la mente una conversación ya hace algunos años, donde alguien sostenía que mientras el derecho público es el que está orientado al bien común, el derecho privado sería una cosa que estaría en un ámbito más chato, ¿no? De los intereses individuales, ¿no? Bueno, qué errónea es esa visión, ¿no? Es sensato, por supuesto, hasta en alguna medida mantener esta distinción entre derecho público y derecho privado, pero la diferencia no va por ahí, creo yo, ¿no? Y el tema del que se ha hablado en estos días lo muestra muy claramente, ¿no? ¿Qué puede ser más importante para el bien común que que hablar sobre las reglas, ¿no? Que van a determinar cuándo nos debemos reparaciones recíprocas los seres humanos? Creo que eso es clave, ¿no? Para el bien común y para la convivencia social. Y además, digamos de pasada, que los constitucionalistas no han mostrado muchas cosas dignas de orgullo en los últimos años en nuestro país, ¿no? Mientras en estas sesiones hemos visto muy claramente cómo el derecho privado puede hacer una gran contribución a nuestra sociedad. Bueno, sin más, les agradezco a todos su participación, sus contribuciones, y los invito a un pequeño cóctel. Lamentablemente el profesor Alcántara no podemos hacerlo partícipe de esa invitación, pero a todos los que están presentes los invitamos a departir con un pequeño cóctel. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, damos fin entonces a esta actividad. Agradecemos la presencia de todos ustedes, especialmente don José María Alcántara, quien se ha mantenido conectado e interesado en nuestra actividad, y las invitamos a próximas actividades que vamos a desarrollar en el entorno de la Cátedra Leslie Tomás Elojar, probablemente para el próximo año o quizás para el año subsiguiente. Tenemos que definirlo en el directorio, pero la idea es que como cátedra permanente y honorífica se mantenga de manera sostenida en el tiempo desarrollando y ofreciendo este tipo de actividades. Muchas gracias y pasemos entonces a compartir un momento. Adiós. Saludos, buenas tardes. Buenas noches.